Aquí hay un punto que lo que quedamos delante, que yo le estaba explicando justamente cómo comienza esta construcción teórica desde el feminismo, que construye la teoría feminista, la teoría del género, que tiene más de 40, 50 años como teoría, y que en el derecho es muy importante y se empieza a construir en los últimos 30 años, y que es coincidente con un proceso de transformación bastante importante a nivel justamente de la mirada sobre derechos fundamentales y sobre convenciones internacionales referidas a derechos humanos. Y justamente aquí vemos cómo en este proceso se va construyendo a partir de lo que es la propia experiencia de las mujeres en su construcción de movimiento y en su lucha por cambiar las condiciones de vida de las mujeres, cómo se van construyendo conceptualidades que dan cuenta de una realidad que el derecho no resuelve y que el constitucionalismo tampoco resuelve. Y entonces lo que quiero es plantear que hasta esa fecha, hasta la década del 60, 70, en general la construcción siempre estaba planteada de la idea de la igualdad. Además es un concepto que viene, y el feminismo en eso es muy tributario en ciertas cosas de los movimientos obreros e incluso de la teoría marxista, referente a la idea de la igualdad, que fue la gran lucha y todavía, ¿ya? Pero en algún momento, justamente en esta construcción teórica movimentista, la mirada, por así decirlo, puede mirar más allá, y más bien el planteamiento siempre desde el derecho a la igualdad, pero hay que darlo vuelta desde la idea de la discriminación. Entonces el planteamiento, más que lograr la igualdad, porque la igualdad es imposible, la igualdad es identidad, ¿ya? Es la idea de la no discriminación justamente respecto de la titularidad, ejercicio y garantía de los derechos fundamentales. Pero esa no discriminación significa que necesariamente tenemos que mirar el orden social y tenemos que mirar cuáles son los elementos de esta discriminación estructural, porque aquí, y eso es un aporte central de la teoría feminista desde el movimiento, es la construcción de un orden social que establece un orden de sujeción de las mujeres a esta esfera privada doméstica. Y digo privada doméstica y no privada familiar, porque la familia tiene un concepto muy complejo, ¿ya? Hablamos de familia, la familia nos vamos a la mirada legal. Ahora, cuando hablamos de lo doméstico, estamos hablando del espacio de socialización, lo que podría ser como la idea del hogar, que es la familia, y que la familia es un espacio vertical, pero no necesariamente es la familia en un sentido legal, ¿ya? Incluso hay una definición muy interesante que da una autora, ella es islandesa, pero ha enseñado toda su vida en Suecia, Juana Bastard, así pronunció el apellido, no sé mucho cómo se pronunciará exactamente. ¿Qué le importa el sexo, el género? Trabaja ella, ¿qué le importa la idea del derecho? Y entonces ella mira el matrimonio incluso, como concepto, como la alianza hombre y mujer, y la plantea como un espacio de asignación, de derechos y subordinaciones. Y yo creo que efectivamente esta autora tiene mucha razón. Y ese es el problema, porque cuando hablamos de un orden patriarcal en la modernidad vinculada a la familia, tenemos que mirar justamente en esta esfera doméstica el espacio más básico de socialización y de construcción social del ser humano, y donde además están vivenciadas nuestras relaciones afectivas más fundamentales, de construcción cotidiana. Entonces por eso es tan duro y es tan difícil mirarlo, y por eso es que esta discriminación es tan negada, incluso por las propias mujeres. Es una realidad. Hay otras discriminaciones que se nos hacen evidentes, pero esta no, porque está construyendo un orden social que está absolutamente vinculado a un tema que es muy dramático, que tiene que ver con la relación básica afectiva, ¿ya? De la construcción de pareja y con la construcción de los afectos fundamentales de esta base que llamémosle familia, como queramos llamarle, en esta construcción colectivo-social. ¿Ya? No estoy diciendo que la familia sea una construcción fundamental, estoy hablando de una entidad o de un espacio de afectividad, de socialización, de construcción, y que tiene que ver con la procreación, con la reproducción, que tiene que ver con los afectos, y allí, en esa realidad, está constituido la base de este modelo de dominación y de verticalidad sobre las mujeres,
que nos construye como sujetos. Y entonces, eso establece un orden y establece una discriminación entonces que es estructural, porque tiene que ver de un orden estructural. Y por lo tanto la discriminación está allí. ¿Ya? No es que, bueno, además obviamente hay discriminaciones individuales, cuando se dice, ya se contratan, se piden hombres para ciertos oficios o se piden mujeres, también hay discriminación. Y no incluso discriminación para los hombres, sino para las propias mujeres, porque le están asignando a un empleo, a una forma de empleo. Hubo un debate hace muchos años, creo que era Holanda, a raíz de un aviso publicitario que iba rodeado de angelitos. Y llegó al debate, ¿qué significaba esa construcción de estos angelitos en la masculinidad o en la feminidad del concepto? ¿Ya? Que nos puede parecer pintoresco, pero en realidad hay un debate detrás que tiene que ver con la construcción de estas imágenes. Y entonces el problema es esa socialización y ese orden que hace un orden social y que obviamente el derecho expresa esto. O sea, si el sujeto no está considerado, si el orden social, si la ciudadanía se configura a partir de un orden público, donde las mujeres no existimos. Otra cosa es que formalmente tengamos el derecho, pero no existimos porque nuestro rol de socialización está dado en la esfera privada. ¿Y cuáles son esos elementos? Yo he anotado lo siguiente, pero lo voy a mirar desde la no ciudadanía, ¿ya? De este orden estructural que configura una discriminación estructural, que es el concepto que construye la teoría feminista y que se expresa en el derecho. Ya vamos a ver cómo y cómo llegamos a la Constitución, si todo esto puede llegar a las transformaciones constitucionales. Bueno, primero lo que ya he mencionado varias veces, la articulación como sujeto, las mujeres, ¿ya? A partir de este ámbito doméstico-privado. Entonces nuestra Constitución, nuestra definición de ser social está definida a partir del ámbito doméstico-privado y por lo tanto ya nuestra relación con los otros, con las otras, con los otros está definida a partir de esta realidad. Nuestra definición o nuestra relación con los otros órdenes sociales, el orden, la esfera privada, la economía, el trabajo, la esfera privada, perdón, la esfera pública, lo político, pero lo político en un sentido amplio, no solo como ejercicio de derechos, no solo votar. El ejercicio de ciudadanía es el ejercicio de derechos, que son todos los derechos sociales. Otra cosa es que nuestros derechos estén reconocidos limitadamente. Perdón, no son los derechos sociales, son todos los derechos fundamentales. Entonces, el ejercicio de ciudadanía es el ejercicio de los derechos, de todos los derechos fundamentales. ¿Ya? De derecho, partiendo por el derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la alimentación, el derecho a la educación, el derecho al voto, el derecho a la salud, y así todos podemos ir mencionando, ¿ya? Todos los derechos fundamentales que estructuremos, y esos están vinculados a la esfera pública donde se ejercen estos derechos por esta definición básica que yo expliqué al comenzar, no sé si ustedes recuerdan. Y entonces las mujeres, cuando nos socializamos con las otras esferas, siempre desde la esfera, por lo tanto nuestra relación de ciudadanas está marcada por esto, en una doble línea, ya vamos a ver en cuál, pero por ahora dejémoslo allí. Sigo, entonces la idea es, estamos articuladas como sujetos en el ámbito doméstico-privado, nuestro rol social, y por lo tanto las mujeres estamos definidas a partir de lo que voy a ocupar este concepto hoy día, está definido en la economía del cuidado, que es muy amplio. Pueden haber otros, la teoría feminista ha desarrollado varios. ¿Ya? Este es el que yo utilizo porque trabajo mucho en temas de empleo, entonces por eso me interesa mirarlo desde la economía. Pero que tiene que ver con el rol del cuidado que las mujeres tenemos a partir de esta socialización y de nuestra construcción de social. Y cuando hablo del cuidado también estoy hablando del amor. ¿Ya? Ese amor, ¿ya? Esa condición natural que todos tenemos, pero hay una forma de amor que se expresa como parte de nuestro rol social en la economía del cuidado, ¿ya? En el hacernos cargo de los otros. Y todo lo que es la condición de reproducción y de mantención de la esfera pública, perdón, privada, doméstica, es decir, del sujeto, pasa por las mujeres. Y somos las encargadas de la mantención y del cuidado en el sentido no solo de cuidar, sino de proveer la continuidad de la especie, no solo por la reproducción física, de ser de parir, digamos, de embarazarnos y parir, sino porque en la construcción de la reproducción, que es la alimentación diaria, que es el cuidado diario, pero además de la producción, de la mantención de esta esfera, que es donde socializa, existe esa carrera del sujeto, está a cargo de las mujeres. Y entonces, por lo tanto, nuestro rol en la vida, el
rol social que tenemos y toda nuestra construcción como sujeto respecto de toda la sociedad está marcada desde esa realidad. Y entonces, por lo tanto, toda la sociedad se ordena a partir de eso. En el intermedio un señor se me acerca y me dice: ¿usted ha pensado que las mujeres son las grandes reproductoras? Las madres, claro, obviamente, porque hay un modelo social que está ordenado así y que nos hace... Eso no es que lo construyamos conscientemente, no es que aquí hay unas pobres mujeres ya y unos malvados hombres que han construido... Es un orden social que construye esto, que al final, obviamente, lo que este orden social significa una asignación y una realidad de subordinación a la mantención de este rol. Y justamente las mujeres que rompen ese rol son castigadas por el orden social, de diversas formas. Chucho, por eso existe la violencia, que es una violencia de género, que se expresa de una forma más brutal en el sentido que es la que más vemos, o que es la que más ha visibilizado en nuestro orden legislativo, que es la denominada violencia intrafamiliar. Pero porque la familia es un espacio jerárquico y donde se expresa más claramente este orden. Por eso allí hay tanta violencia de género, pero es violencia de género. Que hay otras, hay otras violencias en el hogar, sí, en la familia, ¿ya? Sí, porque la familia es un espacio jerárquico, siempre, por más democrática que sea. Porque es una construcción más allá de uno, no sé si me logran entender la idea, porque obviamente uno siempre tiende a mirar a su familia. Y dice, no, pero sí, uno puede conversar, puede tener espacios de horizontalidad, pero el orden, finalmente es como esta idea de esta obra, el gran teatro del mundo. Finalmente todos tenemos un rol, ¿ya? Hay un telón que está puesto, y una función, y unos roles. Y esos roles los tomamos en un modelo de construcción cotidiana y social. Y entonces, la mujer está marcada desde este constructo, desde este espacio, que la determina en una función. Y eso se expresa en todo lo y en su ciudadanía, que es lo que vamos a ir viendo, ¿ya? Y allí, en este espacio y en esta construcción, lo que ya dije, pero quiero afirmarlo, es la idea de el modelo de subordinación se expresa enteramente. Y a partir de allí se construye toda la discriminación estructural que afecta a las mujeres. Y aquí quiero hacer un paréntesis para vincularlo con mi gran relato que hice delante, que no lo hice porque quería contar el movimiento obrero, ni la capacidad de transformación, sino porque justamente, que no lo dije adelante, pero el proceso de transformación y de constitución del constitucionalismo social, de los derechos sociales, de la transformación de los derechos fundamentales, no solo los sociales, sino también los políticos, ¿ya? Perdón, no solo los sociales, sino también los políticos, de todos los derechos fundamentales. La transformación de todo un orden político institucional, la democracia, la profundización democrática que implicó, y toda la transformación de un orden jurídico, como fue el derecho al trabajo, la seguridad social, y todo lo que quiera agregarle que implicó la transformación, significó transformar la relación entre la esfera pública y la esfera privada de la economía, porque se extendió en este proceso, y ahí volvemos incluso al tema inicial, cuando planteábamos la constitución del modelo constitucionalismo liberal en una esfera pública para proteger derechos y garantizar una esfera privada, básicamente para el comercio, y para los negocios, y para el capitalismo. Pero justamente en esto que el constitucionalismo social, o del Estado social, se hace cargo del conflicto, la forma en que lo resuelve fue extender, fue vincular la esfera privada de la economía con la esfera pública. Y por tanto, un número importante de la transformación de los derechos fundamentales fue justamente vincular la esfera de la economía con los derechos fundamentales. Entonces ya no es que, y por eso, por ejemplo, las normas de derecho al trabajo son normas de orden público, no son normas de derecho público, no equivalen a la norma de la Constitución, pero son de orden público, porque están establecidas para garantizar derechos en un orden que no puede ser modificado libremente por las partes. Por ejemplo, hay una serie de normas, todo lo que es, hay otras que son derechamente de derecho público, como es, por ejemplo, ciertas normas de protección social, que están vinculados al derecho público como extensión y garantía, y son normas creadas para la garantía de derechos. Esos son los mecanismos de garantía. La garantía no es solo crear un recurso, como existe el recurso de protección, o el recurso de amparo,
que entre paréntesis es una creación también latinoamericana, del constitucionalismo latinoamericano, pero uno más antiguo lo crearon los mexicanos, hace muchos años. Como digo, no solo es crear recursos, también es una institucionalidad, es un correlato de derechos en, por ejemplo, un rango legal de órdenes jurídicos que están establecidos para garantizar toda la seguridad social, todo el derecho al trabajo. Lo que garantiza justamente es parte del derecho a la vida, el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad y el derecho a la igualdad, ¿ya? Por ejemplo. Y son garantías a esos derechos. Vuelvo ahora a lo que estaba en el espacio de la esfera privada doméstica. Esta esfera privada doméstica, hasta ahora, salvo en circunstancias muy puntuales, no ha sido vinculada a la esfera pública. No hay una mirada a lo que significa retransformar, o el derecho, en este orden, porque el derecho es cierto que es manifestación del orden social, pero también tenemos capacidad de que exprese los cambios del modelo social. O sea, por eso expliqué largamente cómo se produjo el constitucionalismo social. Más allá que hay pérdidas, yo sé, hoy día el constitucionalismo social está en crisis, entre otros porque está en crisis los derechos, pero está en crisis porque hay un modelo que tiene que ver con el neoliberalismo, que neoliberalismo no es más que el mismo liberalismo decimonónico que se transformó en un proceso de reajuste, si ustedes quieren, teórico, a partir de lo que fue el avance del Estado social. El llamado neoliberalismo no es más que la versión transformada, pero que tiene la misma base teórica, que da, y por eso es neoliberal, y que ataca tanto al Estado, porque en el fondo enfrenta una respuesta desde el Estado social, ¿ya? Y lo que hace es desarmar. Es más, esto está visto, esto es el conservadurismo norteamericano y europeo, que se retrotrae en la década del 50 al mundo de las universidades y se dedica a investigar y crea todo un pensamiento conservador, pero no es conservador, es neoliberal en el sentido de cómo enfrentar el constitucionalismo social y el avance. Y esos son los Chicago, y son todo lo que hemos visto, que en América Latina se expresa muy brutalmente porque está muy asociado a los modelos dictatoriales, porque fue la forma que tuvo justamente de cortar los avances sociales y de frenar con la violencia, no tuvo otra. Y por eso es que hay quienes cuentan, yo nunca lo he visto, pero no dudo que no sea así, y si no es exactamente así es muy parecido, que hay un libro de Friedman donde él describe como modelo teórico lo que son las FP, porque él lo pensó en un modelo teórico desde su clase de profesor en la universidad, y después fue este señor que fue alumno de él, ¿ya? Y se lo pasó porque le interesaba, porque se lo había construido. No es que fuera que se lo piratean, se lo pasó porque entonces ahora lo podían aplicar en un laboratorio verdadero. Y ese laboratorio verdadero se llama Chile, porque de aquí ha sido copiado a otro lado. Bueno, vuelvo ahora al sujeto mujeres que me interesa poner. Lo que pasa es que esto que expreso recién es para que no se imaginen que esto es lineal, esto no es cosa de que avancemos, tiene un proceso de construcción. Y aquí vuelvo a la idea del movimiento y los movimientos sociales y a este concepto de la discriminación. Este concepto de la discriminación, que está recogido en un instrumento internacional que es la Convención para la Eliminación de todas las formas contra la mujer, que es la CIDAW, ¿ya? Que justamente parte definiendo el concepto de discriminación. Ya no busca, o sea, en el fondo es la búsqueda de la igualdad, pero la igualdad mirado del otro lado, ¿ya? Y justamente el texto que les mandé también plantea y dice expresamente lo que no ha mirado el derecho. Y eso es lo que los autores, incluso marxistas, y que trabajan temas desde los derechos sociales y del conflicto capital-trabajo, hoy día empiezan, así como el feminismo fue tributario del marxismo, ellos hoy día empiezan a ser tributarios del feminismo, porque el feminismo es quien pone en jaque el concepto de sujeto, ¿ya? La teoría feminista es quien pone. Entonces el constitucionalismo hoy día, el no feminista, digamos, lo toma desde allí para reconstruir la idea de sujeto. Y desde ahí la idea de sujeto, bueno, eso es muy marxista, pero se junta en la idea de sujeto histórico, sujeto social, que es muy importante en la construcción. Y en la idea del movimiento, y ahora vuelvo al concepto de discriminación, porque también lo colocan las mujeres. Y fue colocado justamente en lo que fue el proceso de los movimientos sociales, en la construcción de los textos internacionales allí y plantearon, y por eso es que se recepciona así. Y hoy día, entonces, la teoría del derecho en el constitucionalismo empieza a tomar el concepto de discriminación desde la mirada constitucionalista. Entonces, si bien yo tengo que definir el derecho a la igualdad, pero tengo que definir su correlato, que es la garantía de la idea de la no discriminación.
porque justamente lo que yo garantizo es la no discriminación en el ejercicio de derechos. Y por lo tanto, el sustrato fundamental de todo el sistema constitucional, ¿ya?, es la garantía de los derechos, pero la garantía de una mirada de asegurar el ejercicio y la igualdad, el ejercicio en un modelo que es no discriminador, en el sentido de que podamos ejercer en formas iguales estos derechos. Porque los seres humanos somos todos iguales en el sentido de nuestra dignidad y condición de ser humano, pero no somos idénticos. Entonces, por lo tanto, lo que yo garantizo es la igualdad en el ejercicio, que es la no discriminación. Y en el caso de las mujeres tenemos que mirar al tiempo los elementos de discriminación estructural. Entonces, por lo tanto, yo tengo que expresar en el derecho aquellas herramientas e instituciones que me permitan dar cuenta, igual como el constitucionalismo social dio cuenta del conflicto capital-trabajo. No lo resolvió. Y hoy día lo está resolviendo bastante poco, y es la crisis. Justamente, ¿ya?, el avance de Syriza tiene que ver con intentar dar una respuesta de nuevo desde un modelo de Estado social frente a la crisis europea. El Podemos también tiene una línea parecida, que también no solo es crisis en este problema del Estado social, sino también una crisis de representatividad, que es muy compleja. ¿Ya? Que América Latina, afortunadamente, algunos países tienen una característica distinta. Ya han logrado respuestas entre otros partidos de los modelos constitucionales, ¿ya?, que no son formales, son más reales, porque realmente recogieron parte de este proceso. Por eso yo quisiera, no sé si, sé que en la escuela no está pensado, pero estamos dándole vuelta a la posibilidad de después de invitar a gente que venga a explicarnos, a contarnos cómo fue el proceso, por ejemplo, ecuatoriano, y cosas bien interesantes. Yo sé que están haciendo los contactos y creo que hay mucho que tenemos que aprender en esta mirada de construcción. Insisto en esta mirada teórica que es muy importante. Bueno, vuelvo a la idea de la discriminación. Entonces, la idea es asegurar, ¿ya?, el ejercicio de estos derechos y por lo tanto, entonces, miramos, cuando hablamos de discriminación tenemos que mirar el sujeto discriminado. Y si hablamos de discriminación estructural, de los órdenes sociales que establecen un modelo que estructura una permanente y sistemática discriminación. Porque aquí, obviamente, hay discriminaciones individuales, como decía antes. Yo cuando voy a pedir trabajo puede que sea yo sujeto discriminado. Pero las mujeres somos discriminadas y eso hace que haya una discriminación individual. Igual como los trabajadores, pero aquí expresado en el género. Y en una discriminación que no se ve, que se expresa, por ejemplo, en todo lo que es en educación. En educación, por ejemplo, si nosotros miramos las cifras de acceso al sistema educativo, hoy día en general la brecha de género está bastante cerrada. Las mujeres y hombres acceden más o menos en términos igualitarios a la educación, incluso en años de escolaridad las mujeres tenemos más que los hombres. Pero si nosotros miramos ahora cómo se enseña, cómo es la currícula, se llama la currícula oculta, que se entrega en aula, a veces no están ocultas, basta mirar los textos como están redactados, ¿no?, vamos viendo que allí hay toda una formación segregativa, ¿ya?, que es la segregación horizontal en cómo se forma a mujeres y hombres, y que de nuevo reproducimos este modelo del cuidado. Entonces las mujeres son buenas para el lenguaje y las vamos conformando en todas las áreas sociales y los hombres en matemáticas y en las áreas científicas. ¿Ya? Hay un trabajo que hacía una empresa, que es una empresa bastante capitalista y no precisamente antipatriarcal, pero tenían un problema, necesitaban tener ingeniera, por un cuento más largo explicar acá. Y entonces empezaron a crear unos talleres de robótica en las vacaciones de invierno, entre otros en Chile, para niños, niñas, para niñas de colegio público. Y tenían siempre 20, 30 niñas, estos talleres de robótica. Y iban, todas decían que iban por entretenerse, todas, porque la robótica no les decía nada, pero la oportunidad pasaba, les parecía el invierno en la. A los 15 días, todas querían ser ingenieras, todas. Porque por primera vez habían aprendido esto desde otro punto de vista, porque todo el sistema, toda la currícula escolar le está diciendo usted tiene que ir por aquí, y el problema es que eso se expresa después en cómo en lo que estudiamos, y en cómo trabajamos, y en cómo ascendemos, y en cómo nos movemos en el ámbito del trabajo, y cómo no accedemos también al mercado de trabajo. Entonces, estos modelos que se van expresando, este orden estructural que se expresa, va haciendo también la limitación y la vinculación con lo de eso. ¿Ya?
Voy a seguir un poco para poder, porque si no, no alcanzo a avanzar. Solo quería ya decirles, a propósito de esta mirada sobre la mujer circunscrita en este espacio y cómo se determina su ciudadanía. Cuando estoy hablando de ciudadanía, estoy hablando de ejercicio de derechos, pero no solo cómo se ejercitan, sino también de cómo se plasman conceptualmente los derechos, porque los derechos están construidos conceptualmente, de nuevo desde una visión que no incorpora el sujeto mujer. Entonces también incluso la titularidad se ve afectada. Es cierto, formalmente somos todos y todas titulares de derechos. El problema es que el contenido de ese derecho, de cómo se manifiesta, no mira al sujeto mujer, entonces nuestra titularidad también está determinada de una forma que no nos incorpora como sujeto, y obviamente el ejercicio se ve limitado y las garantías somos prácticamente inexistentes. Y para eso me he permitido traerles algunas cifras, ¿ya?, que son chilenas, que son las de la última encuesta de la CACEN, de la pobreza, donde siempre las mujeres somos más pobres que los hombres, ¿ya? En la pobreza general, el 15% de las mujeres son pobres contra el hombre, que están en el 13%. La misma cifra se expresa en la pobreza extrema, 4.8 de las mujeres, 4.2 de los hombres. Pero la cifra que es más impresionante es cuando constituimos mujeres jefas de hogar. Los hogares pobres, ¿ya?, que tienen a la cabeza una mujer, el 18.4 son hogares pobres. Cuando tienen un hombre, solo el 11.2. Y en extrema pobreza, las jefaturas de hogar femenina, los hogares pobres son el 5.3, de extrema pobreza, perdón, y en cambio de los hombres solo el 3.1. Ahora, no, perdone, las cifras, me confundí, las anoté tan rápido ayer, disculpen, si yo decía algo me pasa raro aquí. Vuelvo de nuevo a las cifras. La pobreza de las mujeres estaba bien, 15% contra 13% masculina. La diferencia es la siguiente. ¿Los hogares pobres? Los hogares pobres, ahí está el problema. El 45% de los hogares pobres, ¿ya?, es una mujer como jefe de hogar, ¿ya? En cambio, en los hogares, los hombres, ¿ya?, de los hogares pobres, infinitamente más bajo, no coloqué la cifra, pero lo que quería decir es que las mujeres, cuando son jefas de hogar, esos hogares son mucho más los hogares pobres por cuando son mujeres jefas de hogar. ¿Ya? Cuando hay, incluso las cifras, si ustedes las miran, si en esos hogares hay niños, son más pobres aún, porque los pobres de los pobres, todo, incluso si ustedes ordenan esto que les gusta tanto, ordenar las políticas públicas por quintiles o por deciles, si ustedes van mirando dentro de ellos, también dentro del quintilo del decil correspondiente, los más pobres son las mujeres dentro de su propio decil, y los niños, mujeres y niños, siempre en la misma línea, y las mujeres niñas son más pobres aún, ¿ya? Eso es tampoco medido en Chile, porque eso no se mide. Género e infancia es una cruce que no se hace, pero en otros países que sí, siempre son las más pobres de las pobres, ¿ya? ¿Del jefe de hogar al final cuánto era el porcentaje? Son el 45.7, ¿ya? Ahora, quiero... El 45.7 mujeres, sí. ¿Y los hombres? No tienen otro dato, si no me interesaban revelar esto. Si solo es para que vayan viendo cómo justamente el acceso a los derechos fundamentales se ve limitado por la condición de mujer, que no es casualidad. La tasa de participación femenina, ¿ya? Las mujeres solo, estas son las últimas cifras, solo el 45.6 de las mujeres participaban en el mercado de trabajo. 45.6 contra un 70% de la tasa de participación masculina del 70%. Eso es empleado y desempleado. O sea, si se le pregunta, ¿usted trabaja o está buscando trabajo? Solo el 45.8 de las mujeres participan en el mercado de trabajo, ya sea trabajando o buscando trabajo. El resto de las mujeres no hace trabajo asalariado, no significa que no haga trabajo, ya hablamos de la economía, ¿ya? Del cuidado. Cifra que es muy brutal cuando hablamos de los hogares de pobreza. Las mujeres pobres, el 47.5, perdón, en las mujeres pobres solo el 31.8 participan en el mercado de trabajo. Y las mujeres no pobres el 47.5. Es decir, son muchas más las mujeres de los sectores pobres que no trabajan. Yo no diría, pero es al revés, son las que más necesitan
porque además los hogares pobres son los que más tienen jefaturas de hogar femeninas. El problema es que justamente vamos a ir viendo como todo este espacio de la economía y del rol del cuidado hace que las mujeres pobres no puedan siquiera salir a plantearse ir al mercado de trabajo. Ya otra cosa se llama encontrar trabajo, que ya hay otras barreras. Pero espera un poquitito que no pueden ni siquiera salir al mercado de trabajo. Y además se encuentran por el mínimo, efectivamente. La mayor parte de las veces es trabajo doméstico, es decir, además, sí. En la misma línea tengo algunas otras cifras, ¿ya?, que también están sacadas en la última CACEN, ¿ya? En la construcción, el 93, a propósito de la segregación horizontal que yo hablaba delante de la educación, cómo se expresa después el trabajo. En la construcción, el 93.7 son hombres contra el 2.3 restante que son mujeres, que además trabajan generalmente. Hoy día, por ejemplo, todos los oficios de capacitación del Estado y del gobierno para mujeres en la construcción se llama terminaciones en albañilería. ¿Usted sabe lo que es eso? Es terminar, es sacarle la pinturita cuando el maestro se pasó y pintó al borde. Eso. Para eso, y entonces de 2.3 o 2.7, perdón, van a eso o van hoy día a los temas de seguridad, ¿ya? Entre otros porque las mujeres, justamente por esta socialización, somos polifuncionales, porque estamos socializadas en el trabajo doméstico, de la polifuncionalidad. O sea, de cocinar, de atender al hijo, de escuchar la radio, de preocuparnos, de resolver no sé qué, me voy a llamar a no sé cuánto. Entonces eso nos hace polifuncionales, ¿ya? Eso no es que lo seamos por naturaleza, lo desarrollamos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nos contratan en muchos oficios, estos que eran tradicionalmente masculinos, porque descubrieron, el neoliberalismo descubrió la polifuncionalidad. Entonces nos contratan, por ejemplo, en la minería, para mover los grandes camiones, porque no es que porque somos mejores choferes, porque tenemos polifuncionalidad, tenemos mirada de 180 grados, entonces los camiones gigantescos con estas ruedas brutales, ya mucho tiene que, en un espacio muy reducido donde se mueve, porque sacan el mineral ya del espacio hasta que se desplaza. Entonces, ese proceso requiere mover con mucho, teniendo capacidad de girar el vehículo y de moverlo, y entonces mucho cambio, freno y desgaste de las ruedas, que es lo caro de mantención de esos camiones. Y las mujeres, por su polifuncionalidad, eso lo desgastan menos. Entonces le ahorran el gasto de cambio. Hoy día, ¿dónde han incorporado mujeres en las empresas de minería? En el manejo de grandes camiones en la minería. Bueno, la explotación de minas y canteras, hoy día el 91.4 son hombres, el 8.6 son mujeres, en la línea de lo que ya apunté fundamentalmente. Ahora, ahí también hay una distorsión que tiene que ver con la minería del norte. Codelco, por ejemplo, tiene un porcentaje más alto que la minería privada en materia de contratación de mujeres, pero porque tiene un sistema de salud que lo proveen ellos mismos. Entonces, en salud, obviamente, de nuevo, el cuidado, las mujeres trabajamos mucho en salud, entonces tiene una tasa más alta de contratación femenina porque tienen muchas mujeres en los sistemas hospitalarios de cuidado de Codelco, ¿ya? Bueno, ya a la inversa, lo que alguien apuntaba por aquí, ya las mujeres trabajamos fundamentalmente en la rama de hogares, fundamentalmente en el servicio doméstico, en un 85.6%, ¿ya? Que es todo el cuidado. Y trabajamos entonces como empleadas, trabajamos de cuidadora de ancianos, en los hogares, somos profesoras. Por ejemplo, hay una cifra de profesoras que a mí siempre me ha impresionado. Hay dos profesiones que son las únicas que hay más mujeres que hombres. Bueno, sí, enfermería, perdón, son tres. Son enfermería, seguridad, asistentes sociales y profesoras. Y en profesoras, pero en enfermerías universitarias, no enfermeros, porque ahí hay una cosa curiosa que se equilibra la cifra. Pero bueno, en educación, más o menos la relación es 2-1, o sea, 2 mujeres, 2 tercios son mujeres y 1 tercio son hombres. Pero cuando uno mira la dirección de los colegios, tanto de públicos como privados, todos, no hombres, pero la proporción se invierte, exactamente la inversa. 2 tercios de directores son hombres y 1 tercio de directoras de establecimientos educacionales son mujeres. ¿Y eso que se supervisa con mujeres? Claro, hay más mujeres, o sea, hay más, por así decirlo, hay más sujetos de donde sacar mujeres para directores, pero entonces algo pasa, no siendo. Bueno, esto tiene que ver con estos temas, con muchas cosas, no solo porque no las eligen, sino porque, entre otros, no pueden participar en los procesos de selección porque justamente su realidad doméstica, volvamos, esta esfera del cuidado impide. No pueden participar en cursos de capacitación, no pueden acceder a una serie, no pueden, por ejemplo,
hacer horas extraordinarias o tener jornadas completas por la realidad familiar en muchas. Cuando yo planteo el constitucionalismo, y aquí un poco lo que tú planteabas, claro, o sea, yo tomé el modelo constitucionalismo liberal, social, porque me parece interesante la mirada de cómo desde el movimiento, desde la ciudadanía, como movimiento social, como movimientos políticos, es factible transformar los modelos existentes. Y podemos crear teoría, y podemos crear y desarrollar modelos de cambio. Pero esos modelos de cambio tienen que ser justamente para enfrentar los elementos estructurales de dominación que en una sociedad existe. Yo hablo desde el género, y el género creo que el constitucionalismo social y el Estado social no dio respuesta, lo negó incluso como conflicto. Y ahí hay que poner, obviamente las grandes articuladoras es el movimiento feminista, es el movimiento mujer. Pero aquí yo creo que obviamente debe ser la sociedad, el colectivo social el que pone, en tanto estamos enfrentando temas de discriminación y temas de, o sea, no es solo tributario mío o de las mujeres, obviamente, pero tenemos que ponerlo, y ahí es donde Cabo Martín habla de la idea de la solidaridad, pero un poquito de esta construcción, ¿ya?, total de una sociedad y un modelo institucional que dé cuenta, y tiene que ver con el concepto de democracia, fundamental y de construcción y de participación. Y entonces significa, fundamentalmente, cuando miramos el género, estamos mirando que este modelo tiene que significar, entonces, ahora, que la mirada de la esfera pública tiene que poner luz y foco sobre la esfera privada doméstica. Y la esfera privada doméstica tiene que salir de esa condición de privada, ¿ya?, y tiene que vincularse. ¿Qué significa eso? Reestructurar los derechos fundamentales. Entonces, que los derechos fundamentales ahora, así igual como en el constitucionalismo social, fueron reelaborados, incluso derechos que ya existían, pero tienen que ser reelaborados. Por ejemplo, el derecho a la vida y a la integridad física. Y las mujeres y el movimiento de mujeres plantean un derecho por el derecho a una vida libre de violencia. Porque existe la violencia de género, que es la forma de dominación más brutal y estructural que existe. He mencionado ya varias situaciones y casos. Entonces, obviamente, yo tengo que reconstruir conceptualmente el derecho a la vida. Y allí, porque no solo es la norma del derecho en la Constitución, porque la Constitución es la norma que me cierra la pirámide y me establece el marco, pero sobre el cual se desarrolla un orden institucional y normativo, que es, la Constitución no lo podemos pedir todo, sino que por lo demás es una tentación, ya ha existido. Los hiperconstitucionalismos, entonces unas constituciones gigantescas que resuelven, es absurdo, ¿ya? Lo que pasa es que da un marco que recoge los elementos fundantes, que me permite entonces estructurar un orden normativo que se expresa en una legalidad que me asegura, por ejemplo, la garantía de un derecho. Y cuando yo hablo del derecho a la vida, en el caso de las mujeres, de un derecho libre de violencia, tengo que hablar del acceso a la justicia. Por ejemplo, Argentina tiene una bastante buena ley de violencia de género. Ya sacó bastantes ideas de la Vereda de Pará, que es la Convención Americana, y tiene una ley bastante interesante, mucho más que la nuestra, sin duda. Pero todo el tema de acceso a la justicia en Argentina es terrible, ahí no solo para las mujeres, ¿ya?, porque el sistema, ¿ya?, es muy poco, se basa, no recoge justamente los derechos fundamentales. Es un tema de mafia terrible, y las mujeres particularmente, ¿ya? Y ahí se produce, sí, muy complejamente, una solidaridad de género masculino en los procesos de violencia. Es muy habitual en Argentina, o sea, la cantidad de niñas que mueren asesinadas y violadas cotidianamente es muy alto, mucho más alto que en Chile. Y allí y tiene una ley que es perfecta, pero el problema es que no hay un correlato, ¿ya?, en lo que significa un orden institucional que asegure el acceso a la justicia. Y tampoco está construido el derecho a la vida a partir de la idea de porque ese cambio no se ha hecho. Voy a terminar un poco las ideas antes de seguir, porque si no, no alcanzamos, ¿ya? Entonces, lo que les decía, necesariamente, ¿ya?, la mirada de la esfera privada, doméstica, significa entonces empezar a mirar los derechos fundamentales, desde la propia definición de los derechos fundamentales, de la construcción de los que ya existen, y eso es la conceptualización de esto. Por ejemplo, el derecho de igualdad. El derecho de igualdad, obviamente, está formalmente reconocido, ¿ya?,
yo trabajé hace muchos años atrás, está redactado, fue hecho en mi trabajo, me tocaba hacer. Yo trabajaba en el CERNAC, fue llevado al Congreso, el derecho a igualdad tal cual está establecido. Pero es formal, ¿ya? No está contenido desde una mirada de la no discriminación. Entonces significa crear el derecho de igualdad y no discriminación como un correlato de la mirada de lo que debo lograr y lo que debo evitar. Y eso no está construido. Que también nos permitiría, obviamente, para otras discriminaciones, sí, sin duda. Pero esa construcción, estoy hablando desde el género, cómo hay que ir mirando. Bueno, pero no solo basta con rehacer el relato conceptual de los derechos fundamentales establecidos, sino que hay nuevos derechos, que hasta ahora el movimiento feminista ha puesto. Fundamentalmente son tres. Hay uno que se deriva del otro, pero creo que tiene una entidad propia. Uno es el derecho a una vida libre de violencia, que se establece y que de hecho la Belén Duvará lo recoge, es el único instrumento internacional como tal, ¿ya? Pero que tiene un correlato de derecho como derecho fundamental, pero no tiene un correlato normativo que todavía no se ha desarrollado. Sí, las leyes de violencia son parte de este correlato de violencia de género, pero todavía falta mucho en acceso a la justicia, falta mucho en crear institucionalidad, hay toda una institucionalidad que hay que crear, ¿ya? Y eso hay que irlo armando. Los derechos reproductivos, que es fundamental, ¿ya? Y la consagración entonces como derecho fundamental de los derechos reproductivos. Y el tercero, que es el derecho al aborto, que a veces lo vinculan con derechos reproductivos, pero yo creo que tiene una entidad propia, ¿ya? Perdón, sí, derechos sexuales y reproductivos. Sí, perdón, Marisa, estoy a esta altura. Sexuales y reproductivos. Sí. Y el derecho al aborto, como un correlato, como distinto, como un derecho fundamental. Los europeos ya lo están discutiendo. Lo que pasa es que en este país estamos más atrasados. Y no, el debate no es derecho a la vida. Tiene que ver con un derecho de libertad, ya fundamental. Y una definición que solo las mujeres pueden definir. Ahí sí que hay un elemento que en eso sí que no, es biológico. O sea, a nosotros ya se produce. Sí. O sea, podemos estar de acuerdo, podemos discutirlo. Ese es otro tema. Pero sí se plantea desde una mirada, ¿ya? Otra cosa es que tú podrás discutir si te haces un aborto o no, pero en la construcción del debate teórico institucional desde la mirada del género, para destruir o para enfrentar este modelo, una de las situaciones que se plantea es el derecho al aborto como derecho fundamental. No te digo que lo vamos a aceptar o no, te estoy diciendo cuál es el relato. Yo no voy a discutir, obviamente podemos discutirlo, pero no en este minuto, porque obviamente podemos tener miradas distintas. Y no es mi mirada, estoy planteando lo que, si queremos mirar los derechos fundamentales, digo, hay que reescribirlo, pero hay que agregar otros. ¿Cuáles otros se han establecido hasta ahora como fundamentales? Esto, ¿ya? Y justamente, desde la mirada de los derechos nuevos, hay uno que está a mitad camino porque tiene que ver con reescribir los derechos, que tiene que ver este concepto de la discriminación estructural, que es complementario al derecho de igualdad, que es fundamental, introducirlo. Entonces, el primer proceso de transformación. Ahora, el debate puede ser más grande y podemos mirar muchas otras realidades. Esto es lo que hay hasta ahora. Esto es lo que se ha ido constituyendo y puede que incluso yo esté un poco atrasada, ¿ya? Porque justamente esto no es que se haya construido en un proceso teórico universitario. No, esto es puramente movimiento social que fueron construyendo este proceso, ¿ya? Y lo fueron articulando, ¿sí? Como tal y como construcción. Después, esto se armó teóricamente, ¿ya? Yo hoy día en general, y eso sí, bueno, yo leo mucho eso porque es mi tema, digamos, en el desarrollo de teoría del derecho y constitucionalismo, allí hoy día estos temas están planteados así, incluso no por feministas, sino ya como teoría del derecho y quienes trabajan en el neoconstitucionalismo, que es la mirada desde, una mirada efectivamente de un constitucionalismo desde lo social, pero desde los derechos fundamentales como marco, que también tiene un aspecto liberal, ¿ya? Podemos discutirlo, pero ese es otro tema. También empiezan a recoger estos derechos fundamentales dentro del listado de derechos fundamentales, porque ahí viene el debate de qué son derechos fundamentales, qué construyo yo como derecho fundamental, el de mayoría, la opinión de todos. Entonces hay una línea que es la que yo estoy en mirada teórica, que tiene que ver con una construcción social histórica, y por lo tanto son los actores en un proceso histórico, pero histórico del devenir, ¿ya? Como sujeto de construcción social, ¿ya? Pero como sujeto colectivo que va construyendo. Por eso no es un tema ni de mayorías ni de minorías, es un proceso que en construcción va decantando y va
generando conceptualmente derechos. Y por eso cambian los derechos y se nutren de forma distinta. Y eso es muy fundamental. Y si no, sería un par de teóricos que se sentarían a pensar y no, porque eso justamente no permite dar respuesta, ¿ya?, y justamente el problema de los teóricos más liberales hoy día en el derecho, que cuando trabajan desde el neoconstitucionalismo no les queda otra cosa que llegar a modelos naturalistas, que es muy difícil, porque hoy día en el derecho está en una concepción naturalista, o sea que hay un derecho que no sea creado por los seres humanos, es bien difícil, pero no les queda otra. Entonces los liberales han terminado siendo una cosa bien rara, estar en un borde, ¿ya?, bien naturalista, en una mirada de que hay derechos que son del ser humano por ser ser humano, porque si tú no aceptas la creación social, histórica, entonces, ¿quién crea el derecho? Entonces es una cosa rara. Ya hay Dworkin, Rawls, hay una cantidad de autores norteamericanos y europeos que están en esa línea, no se definen como naturalistas porque hoy día el positivismo es muy fuerte, no se podría, ¿no? Voy a terminar, por favor, y después las preguntas y lo que vayamos discutiendo. Bueno, ahora, lo otro que yo creo que desde la mirada constitucional es fundamental es que sí creo que hay que crear un mecanismo de recurso constitucional, ¿ya?, que trabaje, que vaya amarrado a este concepto de discriminación estructural. Que yo lo miro desde el género, ahora no solo acá desde el género, sino desde otras miradas también de discriminación, ¿ya?, pero que tiene que ver la construcción del concepto de discriminación estructural y que me permita enfrentar entonces los derechos y la garantía y la no igualdad desde la discriminación. Entonces, por lo tanto, yo puedo enfrentar, por ejemplo, procesos de discriminación estructural, todos los temas de maternidad, por ejemplo, ¿ya?, cambiar todos los temas de empleo y maternidad, porque toda la discriminación de las mujeres en el trabajo tiene que ver con este orden de discriminación estructural, que tiene que ver ya sea con mi socialización y esta discriminación horizontal, de segregación horizontal, ¿ya?, o tiene que ir vinculada con mi rol social de cuidadora que me vincula. Y entonces, si yo no logro cambiar esos elementos, y entonces allí demostrar, y entonces no solo miro al individuo, sino que miro al colectivo. Entonces miro los elementos estructurales. Entonces creo que necesariamente hay que crear, eso no está creado. Recién yo he empezado a leer algunas teóricas biofeministas que están pensando en mecanismos constitucionales que enfrenten efectivamente el tema de la discriminación estructural, que también es un aporte al feminismo, porque hay otros actores de otras miradas sociales, desde el derecho, que también están empezando recién en este tema a raíz del concepto de discriminación estructural, que es uno de los aportes del biofeminismo en la teoría constitucional, ¿ya? Entonces lo recojo y lo pongo porque yo creo que es un elemento central. Y bueno, y junto con estas dos miradas fundamentales, derechos fundamentales, un instrumento o una herramienta específica de rango constitucional, que sea un instrumento como los recursos que existen, o ya sea dotar a los propios recursos, y de repente no hay que inventar otra cosa nueva, el recurso de protección, o sea, eso es lo que existen en nuestro derecho, pero hay recursos constitucionales que ya existen, pero si uno le dota del elemento de la no discriminación, obviamente lo hace bien distinto, ¿ya?, y lo transforma, que por lo demás creo que es la forma que hay que trabajar y enfrentar los recursos existentes, ¿ya?, y a vincularlo a uno solo. No sé qué se cae. Ya. Entonces, por último, para terminar, porque sé que está muy largo, ¿ya?, en esta misma mirada, ¿ya?, obviamente hay que pensar, hay que construir un sistema legal, ¿ya?, un orden normativo que es concordante con esta mirada a los derechos. Ahora bien, ese no es nuestro rol en la idea de la Constitución, pero sí podemos incluso pensar a partir de un orden normativo existente que se ha empezado a desarrollar, podemos pensar, y ahí yo creo que hay que nutrirse. Por ejemplo, lo que hablaba, las leyes contra violencia de género, que son de rango legal, todas las leyes que han permitido avanzar en derechos laborales, ¿ya?, en derechos de no discriminación, son órdenes institucional que tenemos que mirar para nutrir en este proceso de construcción de normativa constitucional todo el tema del derecho a la educación. ¿Cómo lo pensamos? Por ejemplo, la educación pública.
y laica. Alguien me planteaba que no pude extenderme el tema de la iglesia. Para las mujeres la idea de la igualdad, la educación pública y laica es fundamental. No va a haber avance sustancial, o sea, con una educación religiosa o no laica, no podemos tener avance en lo que es enfrentar la discriminación estructural. Y entonces eso también tienen que ser procesos que hay que ir poniendo en este orden y en esta mirada de que sobre todo tiene que ver en cómo vamos nutriendo conceptualmente los derechos fundamentales y un orden institucional que dé respuesta a estos derechos fundamentales. Bueno, yo aquí termino.